Después de ser arrestado Jesús, comienza el proceso del juicio en horas de la noche, dice la palabra, en horas de la noche del martes y madrugada del miércoles. Porque, como ya lo explicaremos, Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. La corrupción del hombre y su maldad se pone de manifiesto en un juicio de trámite totalmente irregular. Los religiosos de la época dejan de lado sus principios, la ética y la justicia. El hombre siempre se muestra bueno y condescendiente cuando nadie se interpone en sus planes y no afecta sus intereses. Pero cuando no ocurre así, saca a relucir sus garras y apela a cualquier medio posible, correcto o no, para lograr sus objetivos e imponer sus ideas. Buscan testigos falsos, porque no hallaron culpa en él. Y lograron dos que decidieron acusarlo. Jesús es tratado de blasfemo. Por lo tanto dicen, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. En el nombre del Dios viviente, los sacerdotes, en una clara exteriorización de que su ropaje de hombre de Dios no es más que una piel de ovejas que cubre a lobos rapaces, lo acusan falsamente, acudiendo incluso a la tortura. El juicio se realiza violando todas las normas vigentes, las cuales establecen ciertas condiciones y procedimientos que no son respetados. Por ejemplo, la normativa requería que se juzguen y se den por terminado todos los casos criminales con luz diurna. Con Jesús lo hicieron durante la noche. Tampoco se podía tratar ningún caso criminal durante la Pascua. El proceso a Jesús se realiza la noche de la Pascua. Solo si se declara a alguien inocente, el caso podía culminar el mismo día de haberse iniciado, porque de lo contrario debe pasarse una noche antes de dictar sentencia. A Jesús lo procesan y sentencian en las pocas horas de la madrugada del mismo día. Esas eran algunas de las reglas del Sanedrín y totalmente vulneradas para quitar del medio al líder de lo que para ellos era una nueva secta. Todo transcurre en una reunión nocturna, la que tuvo como único objetivo la destrucción de Jesús, sea como sea. En cambio, la actitud del Señor fue distinta. No pensó en salvarse él y evitar el sufrimiento y la muerte. Cuando Caifás le conjura si era el Cristo el Hijo de Dios, respondió afirmativamente diciendo, tú lo has dicho. Si decía que no, no podía haber acusación y el juicio se desvanecería. Jesús se entregó al sufrimiento y a la injusticia para que se cumpla la voluntad del Padre. El Evangelio según San Juan nos narra, entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Después de ser interrogado por Anás, Anás entonces lo envió atado a Caifás. También dice Mateo, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Continúa Mateo en 26 refiriéndose a los dichos del sumo sacerdote Caifás. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Luego, en los versículos 65 al 68, Mateo expresa, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron,
es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hasta aquí el proceso religioso. Pero no todo termina así, sino por el contrario, debe continuar un segundo procedimiento. Todo en muy pocas horas. Llega ahora el momento del juicio criminal y político. Según el calendario gregoriano, esta segunda parte del proceso tiene lugar el miércoles por la mañana. Llega el momento de la intervención de Poncio Pilato, quien desde un principio no quiere tomar parte en esta disputa. Es más, sabe que no era una situación justa, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato no era el único que quería evitar su intervención en este proceso, sino que también su esposa compartía ese criterio, según lo expresa Mateo, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Además, en su íntima convicción y por razones de conciencia, Pilato no quería condenar a alguien inocente. Y esto queda demostrado en varias ocasiones. Como dice Juan, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Luego de interrogarlo Pilato a Jesús, nuevamente salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y continúa el relato, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Es decir, que todo el proceso es muy breve, demasiado breve. Culmina por la mañana y ha comenzado en la noche de ese mismo día, horas después de la cena pascual. La razón, muy simple, había que apresurarse y eliminar a Jesús antes del atardecer, porque a esa hora comenzaría día de reposo solemne anual, el cual debe guardarse indefectiblemente sin que se realice actividad alguna. De allí el apuro para presentarlo ante Pilato, para que sea condenado cuanto antes. Por consiguiente, si no culminaba antes de esa hora, habría que suspender el juicio por un día. Había que eliminar a Jesús obrando con la mayor celeridad posible antes que se entere el pueblo que lo había recibido triunfalmente como rey. En lo que respecta a la gente, es decir, al pueblo que lo había recibido durante su entrada triunfal a Jerusalén, nadie sabe de estos entretelones nocturnos. Descansa plácidamente sin imaginar que se está gestando un gran acto de injusticia, plagado de irregularidades. Es necesario apresurarse para que cuando la gente despierte, nada pueda hacer hasta que vea la situación y de esa manera para que no se revierta la sentencia dictada.